tardes a todos y todas. Buenas Sean tardes. todos bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Damos también la bienvenida a los miembros y directivos de las asociaciones académicas extranjeras que también nos acompañan, de la República de Panamá, Dominicana, Perú, México, Bolivia y Uruguay, que nos honran con su presencia virtual. Agradecemos también a la doctora Cristina Etala por su valiosa intervención para la realización de esta actividad. A todos, gracias por la gentileza de vuestra participación. ¿Es la libertad de empresa un derecho absoluto? La libertad de empresa constituye sin dudas un derecho de gran trascendencia, tanto por la importancia que supone la iniciativa privada para el despliegue de la economía de un país, como por el hecho de que es necesario establecer condiciones para que ese despliegue no sea arbitrario. Existe una delicada relación entre la defensa de los intereses legítimos atinentes a la libertad de empresa y el ejercicio y eficacia horizontal de los derechos fundamentales del trabajador. Para referirse precisamente a dicha temática, y más específicamente a la libertad de empresa en el derecho del trabajo, hemos invitado al distinguido profesor español José Manuel Álvarez de la Rosa, catedrático emérito de la Universidad de Las Lagunas y sin dudas una referencia de autoridad doctrinaria internacional en el estudio de los temas del trabajo y la seguridad social. Es realmente un honor contar con la presencia de tan ilustre expositor, a quien agradecemos fuertemente la deferencia de su aceptación. Para expresar algunas palabras introductorias de bienvenida a nuestro distinguido disertante, hemos invitado al también destacado profesor Humberto Villasmil Prieto, especialista en normas internacionales del trabajo de la Oficina de la OIT para el Cono Sur, que supiera cultivar un estrecho lazo con el profesor Álvarez de la Rosa. Muchas gracias, profesor Villasmil, por acompañarnos en esta oportunidad y sea también usted muy bienvenido. Le cedo entonces el uso de la palabra, profesor. Adelante, profesor Villasmil. Le pido que conecte su micrófono, por favor. Muchas gracias, doctor Ñeco. Espero que ahora sí me puedan escuchar. Les confieso que al recibir la invitación del doctor Lorenzo Ñeco, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, para que presentara a don Manuel Álvarez de la Rosa, y seguramente en volandas de la nostalgia, que como decía Guillermo Cabrera Infante, no es otra cosa que la metafísica del recuerdo, sentí que el responsable de todo esto era al final un pentágono, un polígono de 5 vértices que junta en mi imaginación el puerto de La Guaira con Cartagena, con el puerto de Colón en Panamá, a Santiago de Cuba y finalmente a Tenerife en las Islas Canarias. Como ya descubren, el responsable de todo esto es el Caribe, el mare nostrum de nosotros, esas aguas que más que un mar es un sentimiento y que fue el marco sentimental de una admiración y de una gratitud hacia don Manuel Álvarez de la Rosa que llevo por ley de mi propia vida. Quien les habla viene de la novela Isla del Archipiélago Canario, el archipiélago de las Islas Afortunadas, junto con Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y la Isla de la Graciosa. Venezuela, mi país, es la 9ª isla del archipiélago, una circunstancia sin la cual mi gentilicio no podría entenderse. Somos, y me siento canario, porque el Caribe fue el punto de encuentro más espectacular que haya conocido el mundo en cualquier momento.
Ese mar que termina y comienza en esas islas de donde viene don Manuel y que de la mano de una migración que data desde tiempos de la colonia nos legaron un modo de ser y entre otras tantas cosas un acento, eso que al final es la verdadera lengua. Somos el símbolo de un mestizaje, de un encuentro sin el cual yo no podría reconocerme. Por eso mismo y mejor, decía Carlos Fuentes, que somos el territorio de la Mancha, manchados, impuros, mestizos, abiertos por fuerza a la comunicación, las migraciones, la confianza en nuestra aportación al mundo, somos los escuderos de Don Quijote. Don Manuel Álvarez de la Rosa es un tinerfeño. Esa isla de la que un día, caminando y mirando al Atlántico, me dijo que le gustaba recorrerla poco a poco, paso a paso, para sentir que no se le terminaba. Un canario, un caribeño lo fue siempre para mí, que ha sido para este servidor y para tantas generaciones un maestro de vida y de oficio. Sentimientos todos ellos que envuelven motivos de gratitud que de seguro no llegaré a retribuirle nunca. Dulce María Loinás, en lo que para ella misma fue su obra más trascendental, Un verano en Tenerife, decía de su isla: hoy que estoy lejos, cuando pienso en las islas, veo primero sus rosas. Se quedaron por siempre en mi memoria como la fórmula mágica con que torno a formarlas en todos los meridianos de mis sueños. Don Manuel Álvarez de la Rosa es, a no dudarlo, uno de los más grandes laboralistas españoles contemporáneos. A él se debe, junto con el profesor Manuel Carlos Palomeque, el texto sobre la disciplina, en mi opinión, más influyente, constante y rico de cuantos se hayan editado en España en los últimos 30 años. El derecho del trabajo, que en el pasado mes de junio conoció ya su 28ª edición. Más allá de su inapreciable valor e influencia académica, siempre me pareció, y de ello deja constancia el prólogo de esta última edición, que esa obra era el símbolo de una fraternidad, como los propios autores reconocen en ese mismo texto. El libro, dicen, responde al buscado propósito de culminar una entrañable relación personal y académica entre sus autores, que se remonta en su comienzo a 1979. Nuestra colaboración científica a lo largo de más de 40 años, primero en la Universidad de La Laguna y más tarde a partir de la fructífera relación entre esta y la Universidad de Salamanca, que no ha hecho sino intensificarse con el tiempo, alcanza así su principal exponente con la publicación de este derecho del trabajo. Pero además puedo decir, seguro de que no me vencerá ni el sentimiento ni la admiración, que don Manuel Álvarez de la Rosa es un académico con una visión holística, una cultura y un radar de saberes que capté, puedo decir, desde el primer momento. Habiéndole escuchado tantas veces alrededor de una mesa o caminando en San José de Costa Rica, en Tenerife, en Ginebra o en Madrid, cuando hablándome barruntaba yo que de seguro estaba preparando una de sus clases. Porque un gran docente prepara sus clases, lo aprendí de él, cuando lee una buena novela, cuando lee poesía, ensayo, y por eso mismo a nadie puede extrañar que su obra se haya adentrado en temas muy distintos al derecho laboral. No tengo el tiempo de agotar el elenco de su bibliografía, pero si quieren leer un espléndido texto de historia contemporánea, curiosamente este 2020, cuando se cumplen 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y del nacimiento de las Naciones Unidas, no dudaría en recomendar un libro suyo que lleva por título De Gaulle, un retrato de Francia, que publicara en el año 2014 la editorial Comares de España. Pero de vueltas al ámbito de esa disciplina a la que dedicó toda su vida, quisiera mencionar un texto suyo que me pareció siempre un libro de época, acaso premonitorio, como si hubiese sido escrito presagiando lo que viviríamos en estos tiempos de pandemia respecto de las relaciones laborales. Estos tiempos que en la 28ª edición del Derecho del Trabajo evocan los autores con el epigrama de Émile Zola, en un texto de Germinal de 1885, y que dice así: me llamo Etienne Lantier, soy maquinista, ¿no hay un trabajo aquí para mí? Me refiero a su obra La construcción jurídica del contrato de trabajo,
Tema desafiante que lo será más si tenemos la calma de detenernos a pensar en lo que serán las relaciones laborales de la pospandemia. Como apunta el profesor Palomeque en el prólogo de esa obra de don Manuel, con ella ofrece una lectura pormenorizada y luminosa de la verdadera agenda oculta de la disciplina jurídica del trabajo asalariado, de sus señas de identidad íntimas, de su estructura cromosómica de origen, con el propósito confesado de servir al quehacer intelectual del tiempo presente. En propias palabras de don Manuel, en ese libro suyo, no busco en el análisis histórico respuestas a las preguntas que hoy nos hacemos sobre el trabajo y su regulación jurídica. Tal postura es, sin más, un anacronismo. Otorgo a lo histórico otro papel metodológico, el de una ayuda para formular correctamente las preguntas sobre el trabajo de hoy. Busco de esta forma el camino hermenéutico para comprender las aportaciones que conforman nuestro acervo cultural y que han tenido la eficiencia precisa para ser incorporadas a técnicas jurídicas específicas y decisivas que giran en torno al contrato de trabajo. Esta, para mí, es la reflexión que ocupa y que ocupará al laboralismo del mundo entero, pero indudablemente al laboralismo iberoamericano por mucho tiempo. En esta hora y en esta circunstancia llena de referencias sentimentales y no menos nostálgicas, en que he podido hacer un viaje imaginario con don Manuel hasta el Río de la Plata, viniendo de aquella última esquina del Caribe de donde soy oriundo, me parece evidente que más que nunca, y ojalá por muchos años, el magisterio de quien ha sido un maestro de vida y de oficio para quien les habla, y para muchos más, está interpelado, tanto como se le espera, porque es mucho lo que es necesario repensar en este momento de su mano y de la mano de otros grandes maestros sobre el futuro del nuevo derecho, como le llamara aquel libro célebre de don Alfredo Palacios, que para cualquier latinoamericano es sin duda el punto de partida de la asignatura del derecho laboral. Quiero agradecer al doctor Lorenzo Ñeco esta generosidad inconmensurable que ha tenido para conmigo. Invitarles a escuchar a don Manuel Álvarez de la Rosa y aprender de él. Les ruego que sepan comprender los sentimientos que, sobrepuestos a lo que seguramente cabe esperar de una presentación de un conferencista en un evento académico, han supuesto estas palabras mías que reconozco más nostálgicas que inteligentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Humberto Villasmil. Su exposición tan rica espiritualmente y tan generosa hacia la figura de quien hoy nos acompaña. Nuevamente, muchas gracias. A usted, profe. Para ingresar en la actividad académica, va a intervenir como moderadora de esta actividad la doctora María Teresa Alonso Pardo. La doctora Alonso Pardo es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social desde el año 2014. Ha sido integrante del jurado examinador de tesis en la Maestría de Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés y es actualmente profesora en la citada maestría. Ha sido profesora de grado en Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y ha sido presidente de la comisión organizadora del 21º Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en 2016 y las Jornadas Rioplatenses de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del año 2015 y ha sido expositora en distintos seminarios y actividades académicas. Bienvenida, profesora María Teresa Alonso Pardo, y le voy a transmitir entonces el uso de la palabra. Adelante, profesora. Muchas gracias, doctor Ñeco. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por las atentas palabras. Me tocaba a mí presentar al doctor Manuel Álvarez de la Rosa, pero creo que lo que yo diga puede empañar las hermosas palabras que han dicho tanto el doctor Lorenzo Ñeco como el profesor Humberto Villasmil Prieto, con esa poesía que ha utilizado. Creo que pasaría
a presentarles simplemente el título de nuestra conferencia, que se tratará sobre la libertad de empresa en el derecho del trabajo, comenzando por agradecerle muy especialmente al profesor doctor Manuel Álvarez de la Rosa por su tiempo y por compartir con nosotros sus reflexiones, agradeciéndoles también al profesor Humberto Villamil Prieto por la presentación que ha ahorrado de alguna manera mi trabajo. Si le parece, y también en honor a la hora, doctor Manuel Álvarez de la Rosa, le concedemos la palabra con total amplitud. Muchísimas gracias y buenas tardes. Mis primeras palabras han de ser de cortesía, pero créanme, son de profunda cortesía, me nacen del corazón. Primero, la invitación de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en concreto la amabilidad y gentileza de su presidente, el doctor Lorenzo Ñeco. También he de manifestar mi agradecimiento a esa especie de actividad de puente que establece entre el laboralismo español y el laboralismo argentino, la doctora Cristina Etala, extraordinaria jurista y especialmente directora de un curso de prevención de riesgos laborales que se celebra anualmente en las instalaciones universitarias de Puerto Madero. Gracias a la asociación, al doctor Ñeco, gracias a Cristina Etala. Y desde luego no tengo palabras, incluso si las tuviera acabaría emocionándome profundamente a la presentación de Humberto Villamil. Me parece que con solo decirte, querido Humberto, que como a ti te gusta decir, desde la otra orilla te doy un fuerte abrazo esperándonos ver, son tantos los años de interacción entre uno y otro que solo achaquen ustedes las alabanzas a su amabilidad, a su cariño, a una amistad que lleva ya muchísimos años. Y ha sido magnífico, y otro agradecimiento más a la asociación, este reencuentro con él. Doy también la bienvenida a quienes me están escuchando. Claro, el problema es que no me acostumbro a no verlos, ¿no? Son muchos años de aprendizaje, de hablar en público, viendo a los oyentes. Pero bueno, a esta realidad tenemos que acostumbrarnos. En cambio, me acostumbro menos y tengo que echarle la culpa a esta pandemia, el no poder estar dando yo esta conferencia en Buenos Aires, en mi inolvidable Buenos Aires, una de las ciudades más bellas del mundo. Bueno, y vamos a hablar de lo que nos trae aquí, de la libertad de empresa en el derecho del trabajo. Como todos saben, pensar es hacerse preguntas, ¿no? No es otra cosa. Y entonces lo que hay que hacer es continuamente intentar renovar las preguntas. Con esa idea, la de renovar las preguntas, voy a entrar en materia. Acepten conmigo que la característica esencial del trabajo asalariado es que se presta en régimen de subordinación. Esto es, se despliega en una concreta organización empresarial. Tan es así que la dependencia no es más que un reflejo de cómo el empleador logra ensamblar el objeto de la prestación de trabajo con el bien o servicio que produce. Dicho esto así, esto es una cuestión ya muy vieja, que es la relación entre empresa y contrato de trabajo. Sin embargo, es posible enriquecerla, esta relación, desde un nuevo punto de vista. La confluencia que se produce entre el derecho a la libre iniciativa económica privada, la libertad de empresa, y el trabajo asalariado. Se produce un encuentro en lo esencial entre la libertad de empresa y el estatuto de los trabajadores. Hago una especie de paréntesis diciendo que toda mi reflexión gira en torno a interpretaciones de varios preceptos de la Constitución española, pero ni siquiera los voy a citar, porque me parece que la argumentación jurídica que intentaré exponer vale con matices para toda aquella situación en la que el texto constitucional de referencia reconozca
el libre mercado y reconozca la existencia de la libre empresa. La pregunta que voy a formular es la siguiente. ¿La libertad de empresa del empleador integra en su ejercicio al ordenamiento jurídico laboral? Planteo una interacción entre la libertad de empresa y el derecho del trabajo, pero la planteo no como un contenido adicional del derecho a la libertad de empresa, sino como un contenido esencial, como un elemento de efectividad del derecho a la libre empresa. Bueno, pues acompáñenme en este camino, que pretende simplemente un objetivo. Comprendo que encuentro dificultades, pero es el objetivo que me propongo. Es conformar una herramienta hermenéutica conceptual que sea capaz nada menos que de iluminar el análisis de conflictos concretos. En suma, considerar vulnerado el principio de libertad de empresa en la medida misma en que la organización vulnere las reglas, principios y valores del derecho del trabajo. Una herramienta conceptual de esta naturaleza, que puede perfeccionarse, incluso será discutible cuando yo termine de hablar, pero sin duda podrá servir para interpretar los conflictos que nazcan en torno a nuevas y novísimas formas de trabajo en una economía digitalizada que produce singularidades en la prestación de trabajo. Yo no voy a hablar de ninguna de ellas, ni de Uber, ni de Globo, ni de BlaBlaCar, ni Cabify. Bueno, hay cientos de ellas, no, da igual, pero todas las tenemos presentes. Voy a hablar de conceptos generales, de estructurar una herramienta conceptual capaz de acercarnos a estos nuevos retos que nos plantea la realidad. Y para ello debo de empezar primero por decir algunas palabras sobre el marco constitucional económico. Luigi Mengoni, un jurista italiano extraordinario, tiene un valioso libro titulado Diritto e Valori, que sostiene que el derecho no es una forma exterior de organizar el proceso económico, sino que el derecho asume una función de mediación entre la realidad económica y un determinado sistema de valores. El derecho establece un principio. La economía estará siempre sometida a un juicio de ponderación entre su propia actividad y los valores constitucionales. No son los textos constitucionales elementos neutrales, sino expresiones que marcan con claridad los perfiles de un determinado sistema económico. Esta naturaleza estructural del derecho es la que se refleja sobre el marco económico. Y me parece a mí que en relación con el principio de libertad de empresa puedo afirmar lo siguiente. Primero, la libertad económica, cuyo centro es la empresa, está dirigida a la consecución del Estado social y democrático de derecho y a remover los obstáculos que impidan la igualdad sustantiva. Váyanse quedando con estas ideas que luego intentaré conectarlas, ¿no? Segundo, en el marco del Estado social, la libertad de empresa es un derecho de múltiples facetas, administrativas, mercantiles, laborales, fiscales. El papel del legislador ordinario es determinante. Tercero, la libertad de empresa es un derecho a crear, desarrollar y cesar actividades económicas. Las constituciones, cualquiera, la española, cualquiera, pasan muchos años, pasan mucha agua bajo los puentes, pero las constituciones tienen una gran virtud, que solo envejecen relativamente, en la medida en que le quedan los elementos básicos, las paredes maestras institucionales, que es lo que se llama la garantía institucional. Por eso, la economía de mercado, y digo esto en quinto lugar, crea a su alrededor un derecho constitucional en el que se imbrica la regulación del trabajo asalariado y los derechos sociales. Y de esta forma se construye la estructura constitucional que hoy recoge la Constitución española. La economía de mercado tiene imbricado dentro los derechos sociales, el derecho, entre ellos el derecho del trabajo y la libertad de empresa.
La economía de mercado, en sexto lugar, es la que despliega el derecho a la libertad, en el que se despliega el derecho a la libertad de empresa, supone que el ejercicio de este derecho no sea exclusivamente individual, no sea un derecho subjetivo solo de quien monta una empresa, sino que la libertad de empresa contiene importantísimos aspectos colectivos, institucionales de interés general. Bueno, ¿y cuál es el contenido de las libertades económicas en el marco constitucional del Estado social? No voy a consumir tiempo en cómo y por qué se construyó normativamente el Estado social como expresión que superó o mejor completó la realidad del Estado de Derecho. En razón al objeto que persigo, destaco la inserción en las libertades económicas de los denominados derechos sociales. En mi opinión, eso da lugar a nuevas perspectivas de estudio. En ese camino lo contemplo como aquel que requiere la intervención de los poderes públicos para que el contratante más débil alcance el equilibrio exigido por el valor de la igualdad. La libertad de empresa se desarrolla en una economía de mercado, que significa inexistencia de prohibiciones absolutas o de imposiciones forzosas, capacidad para autoorganizarse, inexistencia de una continuidad forzada. Para que la libertad de empresa sea real, la persona o quienes actúen en el mercado tendrá el derecho a ser tratado y protegido de forma igual a otro que actúe en su mismo y concreto sector. La economía de mercado es incompatible con posiciones jurídicas básicamente distintas de los diversos operadores. Sin embargo, la libertad para ejercer actividades económicas exigen del Estado, para que esto se haga realidad, una intervención, una capacidad de adaptarse o transformarse, sobre todo cuando aparecen elementos nuevos como es esto que llamamos la globalización, que puede hoy deslegitimar actuaciones que suponen auténtica reversibilidad de progresos sociales. Quizá, al lado de la pregunta que hice, la inserción del derecho del trabajo en el principio de libertad de empresa, debo de acompañarlo con otra afirmación. Yo no suelo hacer afirmaciones rotundas, pero esta es de las que me acompaña de manera rotunda. Afirmo que hay una contradicción flagrante entre Estado social y la concepción política que ve capaz al mercado de autorregularse. El mercado no se autorregula. Así lo demostró Karl Polanyi hace 70 y tantos años, el año 42. Así lo demuestra hoy un discípulo de Rawls, Michael Sandel. Es un lugar común que el mercado es siempre una actividad regular. Claro, el problema o la cuestión es que el mandato de regular ese mercado lo recibe el Estado social, pero lo recibe el Estado social desde sus propios valores. Los valores de la dignidad del hombre, los valores de remover los obstáculos que impidan el disfrute de los derechos, de la libertad y de la igualdad, y el intento de conseguir, de caminar hacia una igualdad efectiva. Por tanto, la libertad de empresa se integra en una red de derechos necesarios para configurar la auténtica ciudadanía. La libertad de empresa se despliega en el espacio público, político, y así debe de ser reconocido. El derecho a la libertad de empresa posee aristas colectivas. Una mala regulación o una determinada regulación puede causar estragos que produzcan pobreza, exclusión, vulnerabilidad social o ausencia de oportunidades. Por tanto, el derecho a la libertad de empresa está integrado en los derechos sociales y su desarrollo y protección incide en el acceso al trabajo, en las políticas de empleo,
en la forma de organizar la producción, condiciones de trabajo y en las consecuencias favorables o adversas del propio mercado. Como núcleo esencial de lo que vengo diciendo, me gustaría leer con exactitud mi propio pensamiento, porque a veces en la exposición puedo dejar en el aire cuestiones que me parecen absolutamente básicas. Establezco el principio de que para resolver el problema de la libertad de empresa y la inserción en él del derecho del trabajo, no resulta admisible razonar afirmando que en la libertad de empresa se integrará el ordenamiento laboral cuando aparezca trabajo subordinado. Es decir, cuando hay trabajo subordinado, la libertad de empresa integrará. No, antes al contrario. Debo expandir la argumentación y sostener que la búsqueda tipológica del trabajador asalariado es esencial y para la propia observación de la actividad económica que se desarrolle, de esta manera expresar de modo unitario que la presencia de una organización que crea y dirige el empleador, donde el trabajo se presta de una forma y en un tiempo determinado y con una remuneración acordada, conduce a afirmar que ese empresario es empleador de asalariado. Por tanto, su derecho es un derecho plural, es un derecho de dos lados, el lado de su libertad de empresa y el lado del ordenamiento jurídico laboral. Esto, a un inciso que quizás sea representativo, este ha sido un tema que se ha tocado en el derecho de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea, no les voy a cansar, tiene dos grandes momentos muy representativos. Hasta hace 10 años, la clave del derecho de la Unión Europea era que la regulación del trabajo asalariado era una variable subordinada de la competitividad. Y la clave era la competitividad. Y la igualdad entre los estados, pero la competitividad. Desde el plano político se preserva la autonomía del mercado y se impone la subordinación de la tutela social a las exigencias del mercado. Eso es hasta sentencias de no hace mucho tiempo. Esto va cambiando desde que ha incorporado a los tratados de la Unión un rango de derechos fundamentales. Y una sentencia absolutamente determinante, la que es del 10 de abril del 2018, sobre la prestación de servicios a través de la plataforma Uber, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea establece que la dependencia de las personas que trabajan para esa plataforma es un elemento sustancial de esa relación contractual. Y por tanto, la decisión del tribunal concluye que la libertad en el ejercicio de una actividad, si la despliega con trabajo ajeno y subordinado, supone, textual, la inserción en su desarrollo del ordenamiento jurídico laboral. En esta línea va la reciente jurisprudencia que sigue afirmando: los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento de la Unión deben aplicarse a todas las situaciones reguladas por el derecho de la Unión. Por tanto, no es la libertad de empresa un elemento que lo primero sea la libre competitividad, que lo primero sea el progreso económico, digamos. Todo eso está bien, pero puede usted crear libremente un sistema empresarial, pero si utiliza trabajo asalariado, no le va a quedar a usted otra solución si quiere utilizar el derecho subjetivo a la libertad de empresa que insertar en él el derecho del trabajo. Y hay un espacio, digamos, en la filosofía del derecho, digamos, o la técnica de la hermenéutica, la técnica de la interpretación del derecho, que es observar la inserción del ordenamiento laboral en las libertades económicas a través del postulado de la coherencia. Vengo sosteniendo que los derechos de los trabajadores y la libertad de empresa están llamadas a mantener una existencia simultánea, una coexistencia. Y lo es por razones del propio interés general.
La cláusula de Estado social funciona en coherencia con el principio de libertad de empresa y obliga a ejercerlo de una determinada manera. El principio de Estado social funciona para el legislador como una orientación, como una regla de interpretación. Desde el análisis del contenido del derecho a la libre empresa, ya indiqué que este derecho es pluridimensional y atraviesa todo el ordenamiento jurídico. No se trata solo de limitaciones, sino de examinar las interrelaciones, la interdependencia entre la libertad de empresa y el ordenamiento laboral. Creo que lo que vengo diciendo, con rapidez sin duda, esto lo tengo escrito, a quien tenga interés le puedo dar alguna referencia bibliográfica, pero el resumen sería: el empleador que en el uso de la facultad de organizar empresas no ordene el trabajo que recibe, dependiente y remunerado, conforme a los parámetros del ordenamiento laboral, no tiene, en esencia, derecho a la libertad de empresa. Esa es la clave. Por tanto, el hecho de prestar trabajo en una empresa desencadena un conjunto de efectos jurídicos que aparecen cohesionados, coexistentes entre el derecho a fundarla, a organizarla, incluso a extinguirla, y el derecho a mantener una regulación de equilibrio en la prestación de trabajo. No siquiera ni puede empezar, ni puede continuar, ni puede extinguir su situación empresarial si tiene trabajadores, si no es conforme a los valores del propio derecho del trabajo. Es, por tanto, el encuentro entre la libertad de empresa y el ordenamiento laboral un elemento de coherencia que justamente nace de la cláusula de Estado social. Es básicamente un criterio contextual, sirve para interpretar la libertad de empresa a la luz del Estado social y es observar razones que están subyacentes en el propio principio. Esto ayuda a comprender un instituto jurídico, comprender sus valores, comprender sus fines, y solo por esto quizá merezca explorar un criterio de justificación en el que la coherencia tenga un papel prominente. Esa coherencia entre Estado social, libertad de empresa y derecho del trabajo ayuda a comprender la relación entre libertad, Estado social y derecho del trabajo. Hay de esta manera una vinculación de valores axiológica entre la libertad del empleador, crear, organizar, extinguir, y los derechos laborales. De esta forma, la abstracción del principio de empresa adquiere una significación expresa que rellena el ejercicio del propio derecho. A partir de estas, y voy terminando, de estas respuestas, o de las respuestas que demos a la pregunta que formulamos, o del camino que emprendamos, es posible quizá proponer un conjunto de principios de actuación capaces de levantar una línea de resistencia ante la lógica destructiva que encierra algunas formas actuales de prestar trabajo. Cuánto les agradezco la atención que me han prestado y muchísimas gracias por este rato. Y quedo a su entera disposición si hay un coloquio. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Manuel Álvarez de la Rosa. Le agradecemos su disertación. Yo omití decir al comienzo que una vez que concluyera el doctor Manuel Álvarez de la Rosa, estábamos abiertos a las preguntas que quisieran formular. En principio por escrito, por una cuestión de orden y también de capacidad de internet para que sea más prolijo y posible el intercambio. De modo que si hay alguien quiere hacer una pregunta, puede sugerirla por escrito idealmente. Y nuevamente, doctor Manuel Álvarez de la Rosa, muy interesante su exposición. Muchas gracias.
Yo creo que mientras se pueden redactar por escrito, podríamos llegar a hacer alguna pregunta en forma verbal, si alguien tiene el micrófono abierto, antes de pasar a las que son por escrito, que llevan un tiempito para redactarse. Y ahí tenemos una pregunta de la doctora Susana Treviño Gioldi, que si prefiere y se anima, la escuchamos. Sí, cómo no. Bueno, desde ya, una excelente conferencia, como era previsible. Por otro lado, las palabras, que no son elogios, que muestran una realidad de Humberto, que hace muchos años que no lo veía, ahora logro verlo, porque ya nos hemos acostumbrado a esta realidad virtual, a la fuerza, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que nos ayuda bastante a reencontrarnos con muchos amigos, con muchas amigas, no puedo llamar colegas, digo amigos, amigas, y por supuesto con maestros del derecho, el derecho del trabajo, y del derecho en general, como el doctor, el profesor Manuel Álvarez. Doctor, profesor, ¿qué puede decirnos usted con respecto a esta realidad que nos está abrumando de la pandemia y qué vislumbra usted con su sabiduría, su experiencia, sus conocimientos para este derecho del trabajo y este derecho social de la pospandemia? Sabe bien que lo peor que somos los juristas somos profetas, ¿no? Es una actividad para la que no servimos. Yo lo que tengo es lo peor que puedo tener, son temores, ¿no? Y los temores son siempre elementos enervantes que lo que nos hacen es nos dificultan el mover nuestro cerebro, ¿no? Sigamos ilusionados en que aparezca la vacuna y volvamos a vivir y a verla y a vernos y a caminar por las calles y a entrar en un cine, si no podemos hacer aquellas cosas que hacíamos todos los días. Antes le decía a Humberto y a Lorenzo, hablándole de la situación de las Islas Canarias con el tema del turismo, ¿no? El año pasado recibimos, solo somos 2 millones de habitantes, el año pasado recibimos 16 millones de turistas, 16 millones de turistas. Bueno, estamos especializados en turismo. ¿Qué sucede si no viene? Si no se inventa la vacuna. ¿Qué haremos? ¿Cómo vamos a actuar? Entre tanto, claro, el Estado español y los estados de la Unión Europea están pues soltando dinero por un tubo que parece un oleoducto, ¿no? Solo les doy un dato: los expedientes de regulación temporal de empleo, los que ahora están funcionando, que es para percibir el 70% del salario, están costando 4.000 millones de euros mensuales. 4.000 millones de euros mensuales. Pues lo que no puede ser es, contestando en concreto, en España ahora se está empezando a discutir el tema del teletrabajo. Usted recuerda, como yo y como tanto, la regulación histórica del trabajo a domicilio. Regulemos el teletrabajo, pero no regulemos el trabajo a domicilio otra vez, ¿no? No caigamos otra vez en el trabajo a domicilio, que es una forma de explotación como otra cualquiera. Y terrible, sobre todo la sufrieron las mujeres. El trabajo, pues yo no le puedo decir más. No soy profeta, ojalá escapemos bien de esto y tengamos, ¿cómo le digo?, la esperanza en el progreso de la humanidad, en el progreso del ser humano. A veces regresa, pero esperemos que no. Muchísimas gracias por su pregunta, en cualquier caso. Muchas gracias, doctor. Profesor. Muchas gracias, doctora Treviño, por la pregunta y doctor Manuel Álvarez de la Rosa por la respuesta. Tenemos nuevamente una pregunta del doctor José Ignacio Ramonet, que es juez de la Justicia Nacional del Trabajo de primera instancia en la ciudad de Buenos Aires.
Si usted está de acuerdo, le concedemos la palabra al doctor Ignacio Ramonet para que formule la pregunta en términos específicos para su consideración. Doctor Ramonet. Muchas gracias. Antes que nada, perdón por no mostrar el video, pero por un tema de conectividad, si muestro el video en lugar de una foto, se me baja el nivel de conexión. No, quería preguntar, ¿no? En esto de la necesaria intervención del Estado en la economía, en tren de fijar pautas y demás, me preguntaba cuáles son los límites de esta intervención del Estado en la economía, cómo se puede compatibilizar esta intervención con la libertad de empresa, y además que hay un límite, digamos, de hecho, ¿no? Que es el nivel mismo de la economía de cada país, porque si el Estado además debe promover, y debe ser garante de promover la igualdad de oportunidades, ¿cómo se hace para financiar las crecientes necesidades del sistema de seguridad social? Sin duda es un auténtico tratado para contestar, pero intentemos. La relación entre el derecho a la libertad de empresa y la regulación del mercado libre es siempre un sistema de proporcionalidad. Eso Alexis, el jurista alemán, lo tiene muy estudiado, es la proporcionalidad entre principios, ¿no? Hay uno que puede sacrificarse su aplicación en favor de otro, el que más elementos de progreso establezca. Esto no es fácil, de tal manera que yo en mi propia intervención no he salido del nivel constitucional, ¿no? Estoy en el nivel constitucional todo el tiempo. Claro que este nivel constitucional luego hay que referirlo a cada estado. Hay estados que reconociendo la libre empresa y el libre mercado tienen que intervenir enérgicamente en el sistema. Seguramente hay estados que el ferrocarril, los trenes tienen que ser del Estado. Eso ya en Europa, con la Unión Europea, va terminando, ¿no? Banca, hay estados que necesitan tener un banco propio, no el banco central, ¿no? Sino un banco propio. Bueno, pues estas cosas también son evolutivas. Ahora bien, sí que hay elementos comunes desde esta perspectiva de libertad de empresa, la coexistencia de libertad de empresa y derecho del trabajo. Hasta aquí el derecho del trabajo ha sido un reconocimiento de un conjunto de derechos sociales que al final se resume en el respeto a la dignidad de la persona y promover la igualdad sustantiva. Y el elemento quizá más sobresaliente de todo eso, independientemente de las condiciones que se derivan del contrato, el salario, la jornada, ¿no? Es la seguridad social. La seguridad social es un elemento, en mi opinión, estructurante de una manera de ver el mundo. Sin seguridad social, sin que todos no podamos tener la misma medicina o cuando lleguemos a mayores, pues se nos pague una pensión después del trabajo realizado. Claro que es difícil de mantenerla, sí. Eso es la financiación de la seguridad social, es una discusión permanente, pero yo no veo más que utilizarla o como salario diferido y el sistema impositivo. Muchas gracias por la pregunta. Y usted, como juez, el principio de proporcionalidad seguramente lo aplica todos los días. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Álvarez de la Rosa, por la respuesta y doctor Ignacio Ramonet por el pensamiento. Lo veo al profesor Martín Bretón, al cual le damos la bienvenida, que es el presidente de la Asociación Académica de la República Dominicana. No sé si quiere hacer alguna pregunta, profesor Martín. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Un placer estar compartiendo desde la tranquilidad del Caribe y desde el despacho, un sol grandioso que está haciendo ahora mismo, la oportunidad de que la tecnología nos permita
de estar en diferentes países y al mismo tiempo compartir los conocimientos. Muy agradecido por la invitación de la asociación. Especialmente estoy alegre porque veo a María Teresa, que fue compañera nuestra en posgrado de Salamanca, y muy agradecido por la presentación del profesor Manuel Álvarez y de nuestro amigo Villamil. Este tema de la libertad de empresa y el derecho al trabajo es cada día más retoma en importante. De hecho, en República Dominicana nosotros estamos abocados en una reforma de trabajo porque tenemos cerca de 50 años donde cuando hubo una reforma, hace alrededor de 3 años hubo una reforma, no se tomó muy en cuenta todos los problemas a lo interno de la empresa. Y hay propuestas de que cumpliendo con ese derecho fundamental de la libertad de empresa se hagan unos ajustes a la legislación laboral y están pendientes de conocerse esas propuestas del sector empresarial. Y lo digo en nuestro país, pero así como también el profesor Álvarez lo señaló, en todas las nuevas realidades de la nueva tecnología y la forma de contratación, en todos los países estamos viendo esa ponderación que tienen que hacer los jueces para determinar si hay relaciones laborales o no hay relaciones laborales, si se aplica el derecho del trabajo y no. De hecho, es un tema de vital importancia y que en todos los países estamos viendo. Con relación a la intervención, simplemente me gustaría que el profesor se pudiera referir a la delimitación de ese derecho fundamental del derecho a la empresa. Los estados lo enfrentan a esos derechos fundamentales del trabajador, la dignidad del trabajador, la misma concepción de una sociedad democrática y de derecho, como también lo tenemos en República Dominicana, pero tenemos que en diferentes sociedades no conciben el derecho de trabajo por igual. Tenemos la visión americana de las relaciones laborales, tenemos una visión europea, tenemos una visión latinoamericana, y cuando estamos hablando de derechos fundamentales estamos hablando de derechos absolutos, pero en la práctica la misma sociedad tiene, diríamos, ponderación diferente de cada uno de esos derechos y se plasma de forma diferente en nuestra legislación. Entonces, un poco, si pudiéramos hablar de algo así, porque estamos hablando de derechos fundamentales, pero se plasma en la práctica de diferentes maneras. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, y estamos cerca, estamos casi enfrente, ¿no? Solo tenemos el Atlántico de por medio. Es verdaderamente complicado porque ha puesto el dedo en el objetivo exacto, en el centro. El límite del derecho a la libertad de expresión. No hay ningún derecho sin límite. Todos los derechos tienen límite. Incluso los derechos fundamentales pueden ponderarse uno entre sí, ¿no? Aquí de lo que se trata es que, vuelvo otra vez a Luigi Mengoni, es que se crea que la economía va a su bola, con perdón por la expresión, va a su aire, va a su camino, y tiene una relación exterior con el derecho. Dice, yo primero voy a montar la empresa y luego veré si es forma de sociedad, de no sé qué, de tal, el derecho mercantil. No, Mengoni dice, no. Aquí hay que establecer un régimen jurídico que sirva de mediación entre valores constitucionales y la actividad económica. Si la aplicación por el legislador ordinario se olvida de los valores que tiene constitucionalizados, estamos perdidos. O sea, es inútil, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, la Constitución americana, de los Estados Unidos, pues no constitucionaliza algunos de estos valores. Pero, a su vez, esa es una nación bastante más complicada que ahora no es del caso, pero existe el derecho del trabajo, existen los derechos, existe un modelo
un modelo social que también lo quieren defender. En Latinoamérica y en Europa, con distintos grados de progreso económico, con distintos grados de situaciones reales en los estados, incluso en la reunión de estados, porque claro, nosotros tenemos en Europa la Unión Europea. La Unión Europea nos va transformando, con subidas y bajadas, con dimes y diretes, con enormes dificultades, pero la Unión Europea nos ha cambiado la vida. Ojalá se las cambie ustedes en el Mercosur o monten otro, ¿no? Eso es absolutamente necesario. Pero en resumen, el mecanismo de ponderación es lo único que sirve para pasar del texto constitucional, que no es un texto neutro, a la realidad, a través del legislador ordinario, que no tenemos otro camino. Y para eso la importancia de los tribunales constitucionales, a su vez. Por eso yo en esta intervención hoy, realmente si alguna aportación he hecho es un método de interpretar, es una forma hermenéutica de enfrentarse con una realidad. Se podrá más, se podrá menos, pero busquémosla. O sea, no olvidemos que la tenemos. O sea, Uber, ¿no? El famoso ejemplo. Pero hombre, ¿cómo dice usted que usted solo es una plataforma que está ahí en el ciberespacio y usted no? Usted está empleando trabajadores, usted emplea conductores que están dando en todos sitios. En Francia, en Bélgica, que yo sepa, en la Unión Europea, en España. Decir, mire, se acabó, ¿no? Usted es un empresario que emplea trabajadores por cuenta ajena. Y ahora esos trabajadores procurarán unirse, descubrir el sindicato, obligar a firmar un convenio colectivo, incluso descubrirán la huelga. ¿No? Es que si no, es que se olvida uno que el trabajador es el contratante débil, ¿no? Y o se une con otro, el aspecto colectivo, que no es un epifenómeno en el derecho del trabajo, sino que es la realidad sustancial del derecho del trabajo, el elemento colectivo. Pero el elemento colectivo obliga a unirse los trabajadores, ¿claro? Y eso obligará a ponderar ese derecho fundamental a la libertad de empresa, que tampoco es un derecho individual. No lo tengo yo, tú, el otro. No, es un derecho de eficacia colectiva sin duda alguna, de proyección colectiva, ¿no? Eso es a lo más que llego. Y muchas gracias por la pregunta, desde luego. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Muchas gracias, doctor Manuel Álvarez de la Rosa y también doctor Martín Bretón, que siempre contribuye al debate y a la polémica. Muchas gracias. Yo, si no hay otra pregunta y me puedo tomar el atrevimiento con el permiso del doctor Manuel Álvarez de la Rosa y también del presidente, doctor Lorenzo Ñeco, es muy interesante el análisis. No me animo a sintetizarlo, pero usted dio una idea de que este concepto que nos ha transmitido en su disertación es evolutivo. Yo antes de que dijera esa palabra le iba a preguntar si es una idea dinámica. Y a esa la pregunta es ¿cómo la definimos? Usted habló de la Constitución española y me pregunto cómo la definimos en cada tiempo y cómo la circunscribimos y quiénes son los actores concretos que por un lado y por el otro lado trabajan esta idea para bajarlo a un terreno operativo y explicarles, porque de alguna manera se está hablando de la libertad de empresa, pero se están diciendo los límites, ¿no? Las dos palabras aplican. Verdaderamente, el único camino que puede darle respuesta, es una respuesta viva, ¿no?, a su pregunta, es sencillamente la jurisprudencia de los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales, especialmente por el Tribunal Constitucional Alemán, crea, por ejemplo, la figura de lo que denomina la garantía institucional, ¿no?, que le voy a poner un ejemplo, ¿no?, del nuestro, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Dice, ¿qué tenía el constituyente cuando escribió economía de mercado? ¿Qué tenía delante el constituyente cuando escribió seguridad social? Claro, es posible
que se enfrente a una realidad que el constituyente no tenía nada. Pues lo que nos está pasando ahora, que va, el constituyente ni se le pasaba por la cabeza. Entonces hay que buscar la solución en otros lugares. Pero encontrar las paredes maestras de las instituciones, eso es vital. O sea, de tal manera que la institución no se deforme. Si se reconoce la regulación del trabajo por cuenta ajena, la existencia de un estatuto de los trabajadores, tiene que ser que el contratante débil tenga derechos, los pueda ejercer y que pueda también unirse a otros. ¿Se le reconoce la libertad sindical? ¿Se le reconoce el derecho de huelga? No se puede hacerlo de tal manera que sea irreconocible. Doy la libertad de empresa, pero no permito la huelga en esa empresa. ¿Por qué no permite usted la huelga en esa empresa? Dígamelo, pondérelo. A lo mejor, como sabe perfectamente, no es lo mismo la huelga en un hospital que en una zapatería, ¿no? Pues no es igual, ¿no? Entonces se pondera. Vale, de acuerdo, hasta ahí estamos todos, no habrá ningún problema, pero me la reconoce. No la desvirtúa de tal manera que la haga irreconocible. Esa es la clave de lo que el Tribunal Constitucional alemán llamó y llama la garantía institucional. Es una cosa muy importante desde el punto de vista reflexivo, desde el punto de vista de la creación de conceptos. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por su respuesta, muy interesante. Doctor Lorenzo Ñeco, no sé si quiere usted hacer un cierre. Creo que no hay más preguntas. Le damos unos minutos a los asistentes por si quieren hacer una pregunta, si se les va la timidez. Por lo pronto, doctor Manuel Álvarez de la Rosa, usted dijo que este sistema de la tecnología, de las disertaciones por Zoom, no estaba habituado, pero salió excelente. Así que quedó perfecto. No se notó. O sea, bueno, al final es que creo que estoy hablando con ustedes, con Lorenzo, con Humberto, que tengo esa sensación, ¿no? Al final. Pero bueno, hay que habituarse a todo, no pasa nada. Muy bien, entonces. Bueno, yo creo que entonces voy a pedir un aplauso para el profesor. Vamos a cerrar la actividad. Muchas gracias. Realmente ha sido una exposición excelente y nuevamente muchas gracias por la generosidad de su aceptación y de haber estado con nosotros, aunque sea a la distancia virtualmente. Es también un placer haber tenido al querido profesor Humberto Villasmil, que nos ha acompañado con sus muy lindas apreciaciones introductorias. Así que nuevamente gracias a ambos y gracias a todos los que han participado en esta actividad. Muchísimas gracias. Tengan ustedes todos muy buenas tardes y será hasta pronto entonces. Gracias. Hasta la vista. Hasta luego. Hasta la vista. Hasta Muchas luego. gracias Bueno. también a los asistentes. Adiós. Nos despedimos, adiós.